Amén, Dios les bendiga, bienvenidos nuevamente a Generación de Impacto. Estamos muy contentos de que estén sintonizando con nosotros una semana más. Este día estamos muy bendecidos por lo que vamos a traer, por lo que el Espíritu Santo va a ministrar. Este día no tenemos invitado, pero tenemos al mejor de los invitados, que es el Espíritu Santo. Así que, hermano Efraín, platíquenos un poquito cómo se encuentra este día. Amén, hermanos, el Señor les bendiga, Iglesia de la Familia, a todos los que nos escuchan por las redes sociales. Queremos estar hablando este día, ¿verdad?, acerca del Espíritu Santo. Sabemos que estamos en el más grande avivamiento del Espíritu Santo en estos tiempos, donde Él se está derramando en las iglesias, y queremos empezar compartiéndoles una cita bíblica que está en el libro de Hechos, capítulo 10, verso 38. Dice que como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazareno, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, miramos que es importante cómo Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Todas las iglesias que estén alrededor o escuchándonos, o personas que conocen de Dios, tu vida no fluye si no tienes el Espíritu Santo. Todo lo hacemos humanamente, forzando las cosas, forzando, y eso no es espiritual. No puedes crear atmósfera espiritual, no puedes desarrollar dones de milagros, cosas sobrenaturales, si no tenemos el Espíritu Santo. Por eso es importante tener el Espíritu Santo. Amén. Y algo más que agregar en eso, hermano Efraín, antes que comencemos a lo que traemos este día, la palabra que traemos este día, es reconocer que el Espíritu Santo viene a nosotros para convencernos también de pecado. O sea que es el que hace el trabajo para aquel nuevo que le está conociendo a Dios. El Espíritu Santo te trae como amor para con nosotros, ese convencimiento de quién es Dios, trae la revelación de quién es Dios. Así que, hermano Efraín, si yo pudiese decir quién es para mí el Espíritu Santo, yo diría que Él lo es todo para mí. Y he aprendido a conocerle en diferente manera, dependiendo la etapa en la que me encuentro. Cuando estaba un poco más joven, lo conocí de diferente manera. Cuando salí de high school, lo comencé a conocer de otra manera. Y en esta etapa que estoy en este momento, también lo estoy conociendo de diferente manera. So, el Espíritu Santo no Gloria a es, Dios. es Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo sí está en lo que es o Trinidad, ¿verdad? Como que es La Dios, tercera la persona de la tercera Trinidad. persona de la Trinidad, amén. Esa es la correcta palabra. Pero es Dios, o sea, no es una persona separada de quien es Dios. El Espíritu Santo es Y Dios. allí sabemos que en esa parte que está hablando va a haber mucha gente, va, muchas iglesias, muchas denominaciones tienen controversia ahí en un poco de eso, de comprender esa parte, pero no estamos aquí para debatir con otras iglesias, estamos aquí para hablar la palabra del Señor. Entonces, eso es importante, ¿verdad? El Espíritu Santo creo que está haciendo algo extraordinario. Yo puedo decir como mi hermana, para mí es lo mejor. Yo puedo estar en un monte y con el Espíritu Santo y soy el hombre más feliz. Puedo estar en mi closet con el Espíritu Santo y soy el hombre más feliz. Estoy en mi trabajo con Él, soy el hombre más feliz, porque muchas hermanas han cometido el error o bueno, no, a lo mejor no el error, sino la creencia de que Él es un fuego, Mm. de que Él es Como las ajá. manifestaciones. Pero mucha gente que dice, oh, ven, va a llegar como un fuego, ¿va? Ujú, O el Espíritu Santo es fuego, o el Espíritu Santo es agua, el Espíritu Santo es un rayo, ujú, así. Pero muchas veces, aún yo mismo tuve confundido muchos años de vida porque no entendía esa manera. Decimos, Espíritu Santo, ven. Pero lo que no entendemos, que el Espíritu Santo, dice la palabra, ya ya está está aquí en con nosotros nosotros. Ya. y con nosotros. Amen. Está dentro de mi espíritu y está con Alrededor de nosotros. nosotros, amén. Y eso me recuerda como en Génesis la palabra abre, como en Génesis 1:1, y abre y dice, no, comienza a hablar y a describir lo que la tierra es, pero dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Amén. Entonces, podemos ver cómo ahí estaba Dios, estaba en ese momento sobre la faz, antes que el humano existiera, hermano Efraín, Amén. porque Él es Dios, ya estaba el Espíritu Santo sobre las aguas. Y eso me viene a enfatizar, como usted estaba diciendo, Él está en nosotros
y como aquí con nosotros, sobre la Y tierra. algo importante del Espíritu Santo, que Él es el creador de todo. ¿Sí Amen. me entiende? Cuando estaba sobre la faz de las aguas, Él estaba incubando toda la creación. ¿Sí me Amen. entiende? Entonces, Él es el diseñador de los colores, Él es el diseñador de las frutas, Él es el diseñador de todas las cosas, Él es el que le ha dado sabiduría al hombre para crear todas las cosas. Y algo importante que quiero mencionar en este punto, dice la palabra que cuando Dios creó al hombre, dice que formó de la tierra, ¿verdad? Al hombre, ¿verdad? Y le dice que sopló aliento de vida en él y dice que vino a ser un ser viviente. Entonces depositó espíritu en él. Entonces, algo que me llama la atención es de que en este mundo, si no existiera la humanidad, no existieran casas, Ujú. ¿verdad? Yeah. ¿Para qué arreglamos las casas bonitas, las decoramos, las construyemos? Que yo soy constructor. Ujú. ¿Para qué? Para que alguien habite en ellas. Amen. Disfrute la comodidad, el calor de la casa. Para eso Dios preparó el cuerpo, este cuerpo, para que el Espíritu Santo more en él. ¿Sí me Amen. entiende? Entonces, eso es algo hermoso, Ya. tremendo. Y ahí es donde entra el versículo que dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Exacto. Entonces, eso es lo maravilloso de Dios, que en la creación, cuando Él estaba incubando todo lo de la creación, ya tenía al hombre en mente. O sea Ujú. que Él, antes de que existiera el mundo, ya tenía en mente quién era usted, hermano Efraín, quién yo iba a ser, quién los que están viendo. Ya tenía Él en mente en qué familia te iba a poner, en qué lugar te iba a poner, si te iba a hacer nacer en otro país diferente, o todos estos detalles Dios ya lo sabía, pero Amén. con esta información de que Él ya lo sabía, también Él ya sabía que iba a haber un momento, hermano Efraín, donde el Espíritu, su presencia ya no iba a ser solo en un templo. Amén. Y eso, ahí está algo interesante que quiero mencionar. Su presencia no va a estar en un templo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué estamos hablando que el Espíritu Santo está dentro de nosotros? Porque le dijo a los discípulos antes de que él ascendiera, ¿verdad? Le Ujú. dijo, no se vayan de Jerusalén. En el libro de Hechos está en el capítulo 2, 1, perdón. Entonces, dice, esperen la promesa del Padre, ¿verdad? Esperen la promesa del Padre porque dice, vendrá el Espíritu Santo, que es la promesa, ¿verdad? Y dice, y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Entonces es algo importante que allí está hablando que esperamos la promesa, pero antes de eso no estaba el Espíritu Santo en nosotros. Amen. Algo que importante que podemos mirar con varios ejemplos. Sansón dice que el Espíritu Santo venía sobre de él. Amen. Cuando le decían, Sansón, vienen los filisteos, el Espíritu Santo venía sobre de él, le daba poder y él vencía a los filisteos. Amen. Entonces, y luego podemos mirar así diferentes También me ejemplos. recuerda a Saúl. Cuando Saúl también fue llamado para ser rey, dice la palabra que el Espíritu vino sobre él y profetizó. Entonces, ahí nos da esa claridad de que en estos tiempos, como en el Viejo Testamento, en realidad el Espíritu venía sobre los hombres, venía sobre ellos para una asignación, sin embargo, no vivía en ellos, ¿verdad? Entonces, ahora cuando Cristo viene, hermano Efraín, y Él les está diciendo a los discípulos, pero no te vayas sin antes haber recibido el Espíritu Santo. Amén. Entonces está hablando de algo crucial que iba a pasar en ese tiempo y es cuando, Él muere y resucita y Él tiene que ascender al cielo, pero Él va a dejar el asignado de ese tiempo para ¿Y nosotros. por qué es importante eso que acaba de mencionar? Que Jesús les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo, la promesa. ¿Por qué es importante eso? ¿Qué es lo que pasa muchas veces en las iglesias? Que queremos levantar a una persona o la formamos Ujú. para que desempeñe un ministerio, Ujú. para que desempeñe ya sea en el grupo de alabanza, ya sea que predique, ya sea que ministre, ya sea que evangelice, pero el problema es de que no nos estamos asegurando que esa persona esté llena del Espíritu Santo. ¿Por Mm. qué? Él no los mandó afuera sin antes ser Ser llenos. llenos, amén. ¿Por qué? Porque ellos tenían que ir a ¿qué? Que dice, las señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán Amén. fuera demonios.
Dice, hablarán nuevas lenguas, dice, profetizarán, ¿verdad? Amen. Entonces, las señales seguirán a los que están llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos esa llenura para poder desempeñar la autoridad, el poder que Dios nos da sobre las huestes, sobre los espíritus que están rondando en las familias para poderlas hacer libres. Amén, amén. Y eso es algo importante porque primeramente aquí, hermano Efraín, acuerda que el Espíritu Santo primero hace la función de convencernos. Nos convence quién es Jesús, como cuando le dijo a Pedro, Pedro, pero tú quién dices quién yo soy. O sea, muchos estaban diciendo diferentes cosas. Él es Moisés, él es, muchos hombres de la Biblia, pero le dice, pero tú, Pedro, ¿quién dices quién yo soy? Y es cuando él le revela que él es Cristo también, que él es Dios. Y dice, pues, de verdad has dicho. Entonces, esto me da a mí claridad, hermano Efraín, de que primeramente el Espíritu Santo trae la función de revelarnos a Cristo, de revelarnos a Jesús, para que aceptemos su gran regalo también, que es la salvación. Pero también ahí dice que nadie verá el reino de los cielos o entrará al reino de los cielos sin antes ser bautizado en agua y el Y el Espíritu. Espíritu. Ahí es Entonces, algo antes de tremendo. que hagamos una función en la iglesia, antes de todo esto, tenemos que asegurar que recibimos la salvación de Cristo y a la misma vez también somos sellados por el Espíritu. Y es aquí lo que vamos a hablar este día, que es la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Y eso es algo interesante, ¿verdad? Porque si no tenemos el Espíritu Santo, es lo que pasa que muchas veces muchas personas, muchas religiones o muchas iglesias se han metido mucho en lo que es la teología. Y es interesante conocer a fondo la palabra, pero muchas veces la palabra dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Amen. Entonces, mucho conocimiento de la palabra, no digo que está mal, no, tenemos que conocer la Amen, palabra, lo que amen. dice, pero cuando te metes tanto a usar tu uso natural de tu pensamiento a la palabra, y no tienes el espíritu, no tienes revelación del Amen. espíritu, no conoces quién es Dios, tienes teología, tienes ideas, tienes las hermenéuticas, los similes, lo que sea, pero no tienes revelación de Dios, no tienes el Espíritu Santo dentro que te está revelando quién es Jesús, quién es el que obra, el hacedor de milagros, ¿verdad? Y eso es interesante. Amén. Y es por eso que dice su palabra, hermano Efraín, en Corintios. Yo creo que está ahí en Corintios que dice que nadie, que quién conoce la mente del hombre, sino el Espíritu Santo. Así es, Amén. mí el Espíritu. Y así mismo es como el Espíritu Santo conoce la mente de Dios. Entonces aquí viene la revelación, es lo Ahí que viene la estamos revelación. hablando, Sí. que como, o sea, por eso muchas personas batallan en leer la palabra también, Sí. porque la leen y no comprenden, y al no comprender algo, eso te frustra. Y cuando te frustra, como que ya no lo quieres hacer. Entonces, es esa situación que tenemos que invitar al Espíritu a que nos revele la palabra. Revélame a Cristo a través de tu palabra, porque la palabra está escrita por inspiración de Dios. Entonces yo creo, cuando dice que es inspiración de Dios, yo creo firmemente que es el Espíritu que venía sobre las personas a inspirarles a que escribieran acerca de las cosas que estaban sucediendo. Y es así como podemos ver que se nos revela la palabra. Por eso cuando leemos un versículo podemos leerlo, hermano Efraín, 3 veces, 4 veces, pero en diferentes etapas se nos hace, una interpretación diferente, dependiendo lo que está sucediendo, ¿verdad? Así que por eso, es importante también que tengamos el Espíritu, la revelación de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, allí es algo interesante, ¿verdad? Cómo Dios dice que Dios escudriña la mente, el Espíritu de Dios escudriña la mente de Dios, ¿verdad? Pero el Espíritu de Dios escudriña también tu espíritu, ¿verdad? Entonces, Él conecta la revelación, los planes de Dios a tu espíritu y tu espíritu lo trae a tu mente. Y es algo interesante, ¿verdad? Que como el Espíritu Santo algo que me llama la atención o que es muy importante, ¿verdad? Que todos los que conocemos de Dios necesitamos tener al Espíritu Santo, porque sin Él no podemos hacer nada. Tu vida va a estar frustrada, tu vida va a estar amargada, tu vida va a estar en decepción.
pero cuando conoces a esa persona y conocer a esa persona es conocer a un amigo, es hablarle, Espíritu Santo, te necesito, Espíritu Santo, cómo te gusta mi forma de vestir, Espíritu Santo, te gusta cómo me comporto en mi trabajo, Espíritu Santo, ¿qué te parece mi casa? ¿Cómo está? Te hay algo que te desagrada. Él es como un amigo. Cuando tú corres a un amigo a contarle todo, hermana, ese es el Espíritu Santo que tenemos que tenerlo como una persona, no como muchas veces decimos, oh, ven Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a descender aquí como fuego, pero tiene que descender aquí el Espíritu Santo con poder y autoridad. Amén. Amén. So tenemos que invitar al Espíritu Santo a ser nuestro amigo, a ser nuestro amado, a hacer lo que sea que necesitemos, pero que lo invitemos a ser parte de nuestra vida. Como el hermano Efraín decía, Espíritu Santo, ¿te gusta cómo me estoy vistiendo? Espíritu Santo, ¿cómo estamos haciendo? Es una relación, es como que tuvieras tu amigo, como él ponía el ejemplo, como tuvieras un amigo, tú vas a hablar cosas íntimas con ese amigo también, con tu mejor amigo, vas a hablar cosas que no te gustan, no te agradan tanto. Y no solo es, a través del Espíritu Santo podemos tener una relación con Dios cercana. No se trata de tratar de convencer a Dios que somos una persona cuando no lo somos, porque Él conoce quiénes somos en realidad, ¿no? Entonces, pero Él, hermano Efraín, viene a transformarnos, viene a traer claridad a nuestra vida, viene a traer pasión a nuestra vida, nos da un propósito por qué vivir y nos impulsa a vivir esa vida en Cristo. Entonces, porque Jesús decía, sean uno con el Padre como yo soy uno con Él. Entonces, eso es lo que nos invita. Y cuando Jesús dejó su espíritu con nosotros, nos está haciendo esa invitación a que nos unamos con Él. Amén. Entonces, me gustaría compartir también una escritura de 2 Corintios 5:17. Dice que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces dice que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, cuando nosotros hemos sido nacidos de agua y de espíritu, somos una nueva criatura. Entonces, eh, el hombre interior se ha renovado y dice que constantemente se renueva en nuestro espíritu, pero esta carne no se renueva. El Espíritu Santo, eh, Él es el que te va a ayudar a someter esta carne. Esta carne la tenemos diariamente que ser crucificada. Amén. Y para respaldar eso que está diciendo, hermano, en Ezequiel, dice, Ezequiel 13:27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Entonces, como usted está hablando ahí, o sea, esta carne se renueva. Lo que yo antes pensaba, ahora yo lo pienso diferente. Mi espíritu le tiene que hablar a mi carne, a mis pensamientos, para que pase esa renovación. Y ahora dice, para que conozcáis mis preceptos, pero también que lo pongáis en obra. Porque un hombre que cree en Dios sin obras, hermano Freddy, si no hay frutos, eso quería hablar. Si no hay frutos de arrepentimiento, en cómo sabemos que estamos viviendo por Amén. Y eso es algo importante de lo que son los frutos. Muchas veces, por muchos años, yo escuché que tenemos que dar buenos frutos. Y muchas veces nos forzamos nosotros mismos a dar buen fruto, a ser una buena persona, a tener un buen carácter, a poder desempeñar una vida cristiana sana, pero tú estás forzando tu carne, estás forzando tu espíritu, que no tienes el Espíritu Santo. Pero cuando el dar fruto, aquí quiero dejar en claro esto, el dar fruto no depende de ti. El dar fruto del Espíritu de Dios depende del Espíritu Santo, porque Él es el que da fruto. Entonces, cuando tenemos el Espíritu Santo en nosotros, Él va a desarrollar el fruto, provocar. Entonces en ti empiezan a ser el amor, el gozo, la templanza, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, todo eso. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo está dentro de ti y es tu amigo. Pero cuando Él no está allí, te vuelves un enojón, un rebelde, una persona gritona, ves ves todas las cosas mal, ves las cosas mal, y en vez de cambiar tu perspectiva de ello, le echas como más leña al fuego, ¿no? amén, Pero el Espíritu Santo es el que viene y te dice: "No, mira como yo miro, mira como a través de mis ojos".
Ya, entonces los frutos del Espíritu, los frutos que trae el Espíritu Santo, Él forja algo en nuestro interior para que sea transformado. Es por eso ahí que vivimos por Cristo, cargamos la cruz y caminamos con la cruz, no en una forma de traer peso a nuestra vida, sino una forma de caminar en Cristo, porque el que cree en Dios y ha recibido el Espíritu tiene que caminar diferente, hermano Fraín. Tiene que moverse diferente, tiene que ser diferente. No porque tú lo tienes que provocar, no, porque hay alguien que provoca algo en ti y tú lo haces y como decía Ezequiel, lo pones en obra. Amén. Y lo que pasa, hermana, que lo que sucede muchas veces cuando nosotros tenemos una vida arraigada a este mundo, el Espíritu Santo te está diciendo, hey, no hagas esto, que está mal, no te chismeando, no te robando, no te criticando, no te haciendo tal cosa, pero lo ignoramos y Él ya no te vuelve, después de varias veces, Él ya no te insiste. ¿Por qué? Dice, este no entiende. Entonces tu vida va de caída. Pero dice Romanos capítulo 12:1, dice, os ruego hermanos que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Día con día, diariamente tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. No tenemos que estar viendo a los demás cómo se conducen. O es que Julanito, Sutanita, Manganito, no. Tú tienes que hacer un análisis de tu vida personal. ¿Cómo estoy yo con Dios? Porque yo quiero agradar a Dios. Yo Amén. quiero que mi vida esté recta delante de Dios. A mí no me interesa cómo si aquel está haciendo lo malo o no, si aquel no se está comportando. No por eso yo me voy a dejar guiar por lo que él hace, no, sino porque el Espíritu de Dios está en mí. Yo tengo que cuidar esa morada del Espíritu Amén. Santo. Yo tengo que decorar este cuerpo, que mis pensamientos estén alineados. Tengo que cuidar mi corazón, que mi corazón no esté dañado. Tengo que cuidar que mi espíritu esté apacible, lleno de gozo. Dice que el gozo del Señor es mi fuerza. Entonces, también necesitamos el Espíritu Santo para poder desempeñar los dones sobrenaturales, los dones de lenguas. Mucha gente no cree en los dones de lenguas, pero ahorita está haciendo un derramamiento del Espíritu Santo de dones de lenguas. Mucha gente no cree en la profecía. Dios está derramando su profecía porque la misma palabra es profética. Amén. Amén. Dios es profeta. Amén. Entonces, no puedes poner tú un alto a lo que Dios ya dijo. Dios Amén. es Dios. ¿Sí? Dios es un Dios sobrenatural. Sobrenatural. No, no, Sí. y por eso muchas veces hay personas que tienen ese conflicto entre creo o no creo, si es o no es un show o no es un show. Tienen ese conflicto porque quieren razonar con el hombre natural y no razonan con lo que es el espíritu. Nosotros somos personas espirituales. Dios nos ha hecho personas espirituales. Crean en Dios, no crean en Dios o como sea, pero somos personas diseñadas con un espíritu. Y entonces ahí es donde sentimos, tenemos emociones, tenemos todo lo que sentimos, percibimos atmósferas. Entonces, Ujú. es importante eso, hermano Efraín, en Amén. nuestra vida. Muy importante. Y yo te recomiendo, si tú eres una persona que duda, que no cree que esto, el otro, métete en ayuno con Dios. Enciérrate en un cuarto por varios días, no comas y busca la presencia de Dios. Dile, Señor, si tú existes, el Espíritu Santo, el derramamiento, no me salgo de este cuarto hasta que sea lleno del poder del Espíritu Santo. Créeme, no vas a salir de ese cuarto igual. Si te quedas allí aguantando hasta que Dios llegue, sea 2 días, 3 días sin comer, sin beber agua, lo que tengas que hacer en silicio, no sé, es poderoso. Amén. Y me Amén. recuerda nuevamente a la palabra donde dice, no vayan, sino esperen. Esperen. Esperan antes que sean llenos. Y si podemos ahí hablar algo, alguna experiencia, hermano Efraín, acerca de esa espera en el Espíritu. Porque yo recibí el Espíritu Santo muy, muy pequeña y me recuerdo de que yo miraba a mi mamá, como Dios ella hablaba otras lenguas y yo miraba que eso era interesante. Cuando yo comencé a leer la palabra y decía que esas lenguas no pueden ser interpretadas por nadie más que con Dios, es una conexión con Dios y el que las habla se edifica a él mismo y si las interpreta edifica al pueblo. Entonces eso me atraía porque decía, wow, o sea que hay otro nivel
más allá que solo a orar con mis palabras, ya sea en inglés o en español. Hay otro nivel y es el nivel de Del intimidad Espíritu del Santo. Es el Espíritu. lenguaje del cielo. Amén, hablar en el lenguaje del Espíritu. Y entonces yo me apasioné tanto que yo buscaba a Dios, le buscaba porque yo quería más de Él. Le buscaba en ese momento, tenía que 17 años y estaba buscándole, buscándole. Yo quería más de Él, yo quería saber qué era Él. Pero en esa búsqueda, Él también fue removiendo cosas de mi hermano Efraín. Como decíamos, Él viene y él es amor, porque Él se nos ha dado como un regalo de Como un amor. regalo, sí. Pero en su amor, el que ama también edifica, hermano Efraín. También, ¿cómo dice esa palabra? Como rectifica o como disciplina. Corrige, there you go. Él ama y porque te ama también corrige. Entonces, en esa búsqueda, él estaba quitando muchas cosas de mí, muchas cosas que no estaban acorde con pensamientos con Dios. Y me iba como procesando en ese fuego, como iba, el fuego purifica y ese fuego me iba purificando y llegó el momento que yo estaba en mi cuarto. Yo le buscaba como de costumbre, en realidad no sabía qué buscaba, solo sabía que buscaba algo más. No, en realidad no tenía ni siquiera idea qué iba a suceder, yo solo quería su presencia. A mí me había enamorado de diferente manera, porque cuando yo estaba pequeña, yo sentí su presencia en un campamento de jóvenes que llevaron, y era joven yo, pero yo sentí su presencia, fui impactada por su presencia, pero no sabía exactamente qué era. So, cuando crecí un poquito más, me di cuenta de que Él es más y yo quería más. Yo decía, Sí, esto no sé amén. qué es, Gloria a Dios, no sé esa aleluya. presencia, pero yo quería sentir más de Él. Yo quería estar en comunión con Él, porque cuando estamos en esa atmósfera es algo precioso, hermano Efraín, algo inexplicable que ni siquiera te importa alrededor. Entonces, estando ahí, simplemente tenía una adoración y como de costumbre me ponía primero a leer la palabra y luego ponía una adoración y me quedaba ahí y comenzaba y me quedaba ahí sentada en el piso, y en una de esas veces entré tanto en la adoración que ni siquiera me di cuenta que había sido bautizada con el don de hablar en lenguas. Ni siquiera me di cuenta. Salí de mi cuarto y dice mi hermana que estaba en la sala, dice, oh, estabas hablando en diferentes lenguas. Y yo no me di cuenta de que estaba hablando en diferentes lenguas, porque estaba metida tanto en la Estaba adoración, bien profundo. estaba en ese momento con Dios. Y luego me di cuenta de que viene, hermano Efraín, como pensamientos de ¿seré yo o no será? ¿O será mi Exacto, mente? sí, ¿Estoy sí. provocando yo esto? ¿Es Dios? Y como que viene cierta duda que el Y eso enemigo quiere poner. eso sucede bastante porque cuando estás comenzando en ese en mover del Espíritu Santo, tienes pena o tienes inseguridades, entonces no sabes cómo desarrollar eso. Por eso necesitas ser bien lleno del Espíritu para que tú fluyas. Y Amen. también a mí me pasó algo el año pasado. Yo tengo alrededor de 16, 17 años ya de evangelio. Y antes yo ya conocí cierta parte del Espíritu Santo. Desde que comencé, a mí me bautizó en lengua, me bautizó en danza, a mí me bautizó en danza. Entonces, pero después conocí las lenguas también, entonces en un mover del poder de Dios. Pero yo no lo conocí, yo pensaba que era como un fuego, algo que nomás venía, como una Ujú. manifestación, Sí. pero yo no lo conocía como persona. Entonces, mi vida en un tiempo se desorientó de lo espiritual, se volvió más natural, ya sabía yo predicar, ya sabía acomodar la palabra, ya sabía dar un tema y no me procuré por lo espiritual, entonces me perdí. Me desconecté del espíritu hasta que el espíritu me reprendió porque cuando estás tratando de predicar, ministrar, estás forzando la atmósfera. Porque no eres amigo de Dios, no estás conectado con Dios. Yo no estaba conectado con Yeah. Dios. Y yo trataba de hacer que algo fluyera y no fluía nada hasta que el Señor me reprendió. Y allí fue cuando comprendí que tenía que empezar a limpiar mi vida por completo. Te comprendí, vino el profeta Mateo y me dio una profecía el año pasado. De allí me impactó más. De allí me metí en un ayuno de 40 días. Hicimos la iglesia el ayuno de Daniel de 21 días y el Espíritu me impulsó a hacerlo 40 días en ese mismo ayuno, pero yo hacía hasta 2, 3 días sin nada, sin comida ni agua. Y duré 20 días en una guerra espiritual, pero yo, hermana, miraba al cielo a ver cómo iba a bajar el ángel, cómo iba a bajar el poder de Dios, cómo iba a bajar la presencia de Jesús. Yo estaba buscando por todos lados. Yo me iba al monte y lo que me pasó bien precioso fue de que en un monte me puse a orar y me desconecté del cuerpo.
No, yo no supe qué pasó conmigo. Duré 2 horas absorbido en la presencia de Dios y yo miré cosas sobrenaturales en esa absorber. Y cuando me desperté, mi cuerpo estaba todo entumido, dormido, de donde yo estaba tirado en un monte, ni no había nadie en ese monte. Duré 2 horas ahí. Entonces, pero cuando yo conocí a la persona del Espíritu Santo, hermana, fue un martes en la iglesia, que yo llego temprano, estoy orando porque tenía un hambre de Dios. Yo estaba buscando por todos lados, me iba al collado, me iba al monte, me iba al closet, me iba a la sala, a todos lados en la madrugada buscándolo. Entonces estoy en la iglesia orando y cuando ya nos paramos que la iglesia va a orar todos juntos, yo estoy parado, yo no te puedo explicar si fue con mi vista natural o en el espíritu que miré, pero se me apareció un personaje que yo le miraba de los hombros para arriba nomás, pero era color oro, eran brillos de oro que se movía y miré sus labios y sus ojos, pero no eran unos ojos normales, era lo mismo, parte del brillo, y me dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y yo le dije, que sea lleno de ti, que tú estés conmigo. Y allí entendí que era una persona. Amen. Después de 16 años de evangelio, conocí que Dios, que el Espíritu Santo era una persona. De ahí lo empecé a tratar como una persona. Amen. Ya, porque sí, cuando el Espíritu Santo se manifiesta, sentimos fuego, sentimos un fuego que quema, sentimos, muchas personas sienten corriente, muchas personas les tiemblan sus manos, muchos sudan y muchos sienten un viento, muchos experimentan diferentes cosas cuando viene esa presencia, pero el Espíritu Santo no es como se revela en la palabra, como la paloma también, ¿verdad? Baja como pero él no es eso. No es una No, paloma. no es, eso son simbolismos o manifestaciones, pero Él no es eso, Él es Dios. Es como Jesús se encarnó, es el Espíritu Santo, es Jesús. Entonces es una persona y le tenemos que tratar como tal. Y entonces esa intimidad, hermano Efraín, cuando le buscamos, cuando nos estamos siendo edificados en el espíritu, entendemos y comprendemos muchas cosas más. Entendemos cómo cuando Él llega y te habla, atenderle, no ignorarle. ¿No? Entonces es como que Él llega y te dice, pues ven, ora, te extraño, ven, ora Amén. conmigo. Sí, Y así muchas es. veces decimos, nuestra mente, no, hermanos, nuestra carne no puede pensar algo bueno. Es el espíritu que es a través del espíritu que Él nos habla, es en nuestro espíritu, ¿no? Y, Él habita y ahí. como qué fue lo que pasó ayer, hermana. Ayer que estábamos en la reunión, ¿verdad? Amén. Estábamos haciendo una planeación con los jóvenes y, y yo mi vista se queda enfocada así clavada en algo y escucho en mi interior que me dice, diles que se pongan de pie y oren. Y no lo dudé, simplemente les dije, pónganse de pie, vamos a orar. Y cuando yo empiezo a orar, yo sentí una oración que no es mi normalidad orar, yo sentí algo diferente. Y empezamos a hablar en lenguas, el poder del Espíritu Santo se derramó y yo sentí que ángeles bajaron allí, no los vi, pero discerní en mi espíritu que se presentaron ángeles y usted, mi esposa, varios estaban hablando en lenguas. Y yo sentía una electricidad que me recorría la mitad del cuerpo y mis manos estaban pero electrocutadas. Amén. Ujú. So, con esto quiero decir que es importante que tengamos esa sensibilidad para con el espíritu. Es crear una sensibilidad. Es como cuando, digamos, tu mamá o tus hermanos te hablan, tú conoces la voz de ellos. Tú sabes, aunque no estés en el mismo salón, en el cuarto, aunque te estén hablando across the room, como a una distancia, aunque te estén hablando ahí, tú sabes quién te está hablando. Yo sé quién cuando me está hablando mi mamá. Yo sé cuando me está hablando cualquier persona. Yo conozco su voz. Pero es porque en nuestra vida, obviamente, vamos creciendo rodeada de estas personas. Y conocemos quiénes son. Conocemos el tono. Conocemos Sí. todo esto. Y fíjese algo que me pasó a mí cuando yo estaba en ese ayuno que le platico de Ujú, 40 días. No me acuerdo si ya estaba saliendo o en ese proceso. Mi familia quiere ir a la pulga y yo estaba tan absorbido por la atmósfera. Yo estaba 24/7 en la atmósfera, hermana. Estaba absorbido por la presencia. Entonces yo voy a la pulga, yo voy caminando y yo cuando voy caminando ahí en la pulga, sentí que el Espíritu Santo me agarró. ujú, ¿Sí me entiende? Y empezó un fuego dentro de mí, una inquietud,
y venía una persona caminando que estaba así ladeada, tenía como esta parte movida para arriba, y el Espíritu me dice, ve y ponle la mano, dile, me dijo, ve y dile que si cree que Dios lo puede sanar, y ponle tu mano en el hombro. Wow. Fue todo lo que me dijo. No me dijo, órale, Amen. no me dijo, sánale, Yeah. no me dijo nada. Yo no sé si era una prueba para mí, Uh-huh. sí, pero yo no lo hice. La persona pasó y nos fuimos caminando, pero me agarró por dentro algo, hermana, que no me dejaba en paz. Yo iba temblando, yo sentía el Espíritu Santo por todo mi ser. Yo decía, Señor, ¿qué me pasa? Y el pensamiento con la persona, otra vez, ve y búscalo, porque yo quiero hacer algo con él. Ve y yo no sé si él quería hacer algo con él o Sí. quería probarme a Tratar mí, con usted. porque yo estaba apenas comenzando con el Espíritu Santo y a lo mejor él estaba entrenándome. Entonces di una vuelta y no pude disfrutar la pulga y me tuve que, le dije a mi esposa, espérame, deja, voy a hacer algo. Fui, lo busqué, lo encontré. Le dije, hey, le dije, ¿crees que Dios te puede sanar? Dijo, sí, lo creo. Le dije, le puse mi mano, le dije, pues Dios puede sanarte. Es todo lo que le dije porque el Espíritu Santo No le dijo nada no me más dio ninguna instrucción. Entonces tienes que aprender. No puedes hacer más de de lo que lo el que él. Espíritu Santo te Amen. dice. No Amen. puedes querer sanar a alguien si el Espíritu Santo no te dice que lo sanes. Amen. No puedes profetizarle a alguien si el Espíritu no te da una palabra de profecía. No puedes declarar rompimientos si el Espíritu Santo no te está dando el rompimiento. Amén. Tenemos que aprender a enseñarnos a escuchar su voz y discernir lo que Él nos está diciendo. Por eso tenemos que convivir con el Espíritu Santo. Por eso no solo es un domingo, no solo son los domingos, solo son los martes, no solo es momento de célula, no solo es momento, no sé qué actividad tengan en su iglesia, no solo es ese momento que tienes que ocupar para pasar con Dios. Es como que solo ocuparas ese momento como que tú mismo, digamos, tú tienes diferentes etapas, para salir de tu casa tienes que primeramente despertar, bañarte, luego salir, comer. Entonces, Una rutina. sí, una rutina, aunque el Espíritu Santo no tienes que arrastrarlo en una rutina, porque Él no es una rutina, Él es más que eso. Entonces, Él no es la rutina de la iglesia. Y con eso quiero decir que tenemos que poner atención a su voz, ¿verdad? A poner atención a lo que Él nos está diciendo. Y fíjese, como allí está algo interesante que a mí me gustaría decirle a todas las personas que ministran en un altar, a los músicos, alabanza, a predicadores, ministradores, tienes que ser amigo de Dios y aprender a escucharle, ser guiado por Dios. Amen. Nosotros no estamos ahí para decir, oh, aquí, Espíritu Santo baja y obra en todos. Amen. No, ¿por qué? Porque tú no vas a guiar al Espíritu Santo. Tú no le vas a dar orden al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a decir a ti qué hacer. El Espíritu Santo te va a decir, levanta la mano y voy a derramar el poder de Dios. Amen. Pero muchas veces los que cantan, los que predican, los que ministran, queremos que baje el fuego de Dios, pero no tienes relación con Dios. Hermano, por favor, estamos en enemistad con Dios. ¿Sí me entiende? No puede ser así. Es como si tú buscas nomás un amigo que nunca miras por años Y solo y por quieres que te haga conveniencia. algo. Sí, que te haga. No, no funciona así. Tú buscas al amigo cercano. Hey, Amen. amigo, hazme un favor. ¿Sí Por me entiende? eso su palabra también decía de que Dios amaba el corazón de David, Sí, hermano, porque David antes de ser rey era ese muchacho que estaba allá en las azolas, ¿no? Estaba en las azolas él solo. No sabemos en realidad qué pasó en esas azolas, pero hay muchos salmos donde David está testificando que Dios estaba con él, que no importa que pasara por valle porque Dios estaba ahí. Entonces, la él era un fuerza que adorador. Amén. Entonces, en la vida de comunión nos hace adoradores de Dios. Y eso es una llave muy importante en la vida del cristiano, la adoración constante. La adoración no solo es en música, sino que muchos hermanos Efraín cantan sin saber lo que están cantando. Y aquí le va otro, le voy a decir código, ¿verdad? Una revelación, ¿verdad? Porque mucha gente dice, bueno, yo conozco a una persona que está mal, pero Dios la usa. Una cosa es que tú operes en la atmósfera, que Dios ya está obrando, por fe, lo haces aunque tú no estés bien y Dios obra. ¿Por qué? No es por ti, es por la atmósfera que Dios está ahí, la presencia. La otra es que tú operes por el don que Dios ya te dio.
Pero la palabra a mí me impactó algo cuando yo estaba en esta búsqueda de conocerle, que dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Amen. Pero le dice, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Y Amen. yo le dije al Señor, Señor, ¿cómo ellos sanaron, Todo esto. hicieron, liberaron a la gente? ¿Y por qué es que no los conoces? Dice, porque no tenían relación conmigo. Ellos operaron en el don. Y mucha gente está operando en un don que el Espíritu Santo en un tiempo les dio, pero no tienes comunión con el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo no es tu amigo. Simplemente estás usando el don que Él te dio Ya, para porque operar. los dones son Son irrevocables. irrevocables. Entonces los dones permanecen. Él no te los quita. Y otra cosa es caminar bajo la gloria, bajo la presencia de Dios, ¿verdad? Eso ya es otro Amen. tema, otro Pero nivel. yo creo, hermano, como su palabra dice, ¿verdad? Que el amor es el mayor de todos de todos los dones. El Amén. mayor de todos los dones. Y el Espíritu Santo El es ese amor amor. por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ese amor. Entonces, el amor por el Espíritu Santo tiene que estar sobre todo, sobre todo lo demás. No importa lo que viene, no importa la tempestad, no importa la prueba, pero cuando tú le amas a Dios, tú le sigues. No importa el que sea, no importa el que es. Y Dios en ese amor y en esa búsqueda te da lo demás por añadidura. Ahí los dones son explotados, ahí lo demás. Pero este día queremos cerrar con eso, hermano Efraín, que no hay nada más mejor que el Espíritu Santo, que esa conexión con Dios personal y búscale hasta que se te presente, Yo búscale. quiero agregar algo. Tienes que tú pedir al Espíritu Santo cómo colaborar con Él. Cada día que tú vas a hacer algo para la obra de Dios, tienes que tú buscarle en tu presencia, en tu intimidad, cómo te voy a ayudar, cómo me vas a usar, para que tú me digas dónde paro, dónde hablo, dónde ministro, a quién le profetizo o a quién le sano, porque somos instrumentos de Dios. Pero nosotros queremos usarlo a Él y no se puede así. Tú tienes que saber, no porque tengas un sermón de una hora, quiere decir que tienes que dar el sermón de una hora. El Espíritu Santo te puede ir al tercer punto o a los 3 minutos. Para de predicar y empieza a ministrar esta parte. Pero si no somos obedientes, decimos, no, yo tengo un mensaje de una hora y viene bien poderoso. Cuando tú pases de esa voz que te dijo que pararas, tu mensaje se va a hacer un hielo, frialdad, y no vas a conseguir nada. Y acordémonos que el que hace la obra es el Espíritu Santo. Amén. Él trae el convencimiento, la revelación. Entonces, de nada nos sirve a nosotros matarnos haciendo algo si Él no está ahí. Necesitamos que Él esté ahí, necesitamos caminar con Él en nuestro día a diario. Bien estamos en la escuela haciendo un examen, hermano Efraín. Yo he experimentado. Dios, yo no entiendo bien esto, explícamelo. Revélame. Tenemos algo hermoso y tenemos que apreciarlo porque Él está aquí con nosotros. ¿Cómo conocemos la voz de Dios? Yo cuando estaba buscando la búsqueda, yo pensaba que Dios me iba a hablar en una voz audible y no. Dios puede ser que sí hable también así, pero porque a mí en sueños me ha pasado que he escuchado una voz audible, pero a mí siempre me habla una voz dentro de mí, algo que me dice, haz esto. Y cuando lo he hecho, he mirado el resultado, que cuando no lo dudo, pero cuando lo he dudado, todo total, a lo contrario. A lo contrario me pasa. Entonces, la voz del Espíritu Santo te habla internamente. Te No en ministra. tu mente, son 4 voces. La voz del Espíritu Santo, la voz de tu espíritu, que ellos dos se conectan. Y ellos traen la voz a tu mente. Entonces está la voz de tu alma, de tus emociones, pero está la voz del diablo también. Tienes que diferenciar todas esas. La voz de Dios, la de tu espíritu es apacible, tranquila, que te dice. Las otras son alteradas, las que no están en orden. Pero la del Espíritu es una voz de autoridad. Amén. Así que hay que enamorarnos de Dios. Hay que enamorarnos porque cuando nos enamoramos de algo, queremos escucharle, queremos buscarle. A Dios hay que amarle. No hay que usarle, sino amarle. Cuando le amamos, Él hace lo que tiene que hacer, hermano Efraín. Hace como Él lo quiere hacer, como su voluntad es, pero hay que amarle, hay que caminar amándole, respetándole, honrándole, en comunión, no solo los días domingo busquémosle, sino busquémosle lunes, martes, miércoles, todos los días Cada de la segundo. semana, en cada minuto. Estés en tu trabajo, piensa en Él. Estás en la escuela, piensa en Él. Donde sea que estés,
anda en comunión con Él, porque Él anda contigo, Él está en ti. Me gusta la palabra en inglés que dice dwell, habita en Él, que Él habita en ti. Habita en eso, ¿no? Habita en los atrios, en el aposento alto, habita con el Espíritu Santo. Él es hermoso, Él te guía, Él te muestra, Él te enseña, te edifica y a la misma vez te ama. Es el Padre contigo. Amén. Amén. Y cerramos eso con este programa con eso. Les invitamos a buscarle. No salgan de su cuarto sin encontrarle. No salgan del altar sin encontrarle. No hagan algo sin que Él esté presente. Invítenle. Dios, no entiendo la palabra, te invito, revélame la palabra, porque Él es la revelación, amén. Y así que cerramos con eso, hermano Efraín. Y la próxima semana estaremos teniendo a alguien de la alabanza que nos estará trayendo un testimonio, su amada esposa, hermano Efraín. Santo Dios. Va a estar con nosotros y vamos a tener otros hermanos también aquí estos días. Así que les esperamos. Estamos agradecidos porque sintonizaron con nosotros este día. Conéctese, dele like, Amén. comparta. Amén. Amén. Dios les bendiga. Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve.